Hola a todos y bienvenidos a la Ciencia del Éter. Esta vez voy a seguir con la serie de vídeos dedicados a lo que es el mundo de los celtas y los druidas, y me voy a centrar en el Dr. Bach, en el origen de las flores de Bach. Pocos saben que el Dr. Bach era estudiado en las tradiciones celtas, y el sistema floral de Bach está, digamos que, inspirado o extraído de los antiguos libros que estaban en lengua celta, que el Dr. Bach estudió y se adentró en los bosques de Gales, donde él nació. Él es nativo de Gales, y ahí se adentró durante unos cuantos años estudiando toda la cultura y tradición druídica celta, y de ahí extrajo toda la información para hacer este sistema floral que todos conocemos como las flores de Bach. Pocos saben o conocen que el Dr. Bach era masón, y según la biografía oficial de Bach, él se inició en la logia londinense de Warwickshire el 25 de noviembre de 1918. Ahí en esa logia pues daba mucha importancia a lo que son los conocimientos astrológicos, y él pues ya estaba como iniciado o estudiado en lo que es el tema de la astrología. Luego, durante la temporada se apartó de esta logia y se apartó con un grado bastante elevado. Él llegó a ser venerable maestro. El venerable maestro en una logia masónica es el grado, digamos que es el rango más alto de la logia, que es el que, digamos que dirige la logia, abre la sesión, las cierra, es el máximo representante de una logia. Pues bien, él llegó a ser venerable maestro y se retiró temporalmente para adentrarse en un viaje iniciático en lo que es los estudios druídicos y celtas. En el inicio de este viaje iniciático se adentró en la isla de Anglesey, y ahí se adentró en otra logia masónica, en la logia de Newbury, y ahí perteneció hasta el fin de sus días. En esta logia él se inició en el rito conocido como rito de emulación, que es poco conocido, que tiene el siguiente lema que ahora os voy a leer. Dice así: cada cual en su intimidad es quien debe tallar a su modo la piedra de su personalidad para desplegar las virtudes que lo conducirán a la perfección espiritual. Bien, en esa época era muy común que la gente que quería ir un poco más allá de los conocimientos oficiales se adentrara en este tipo de logias, donde ahí se guardaban conocimientos que no estaban abiertos al público. Y personajes como Samuel Hahnemann, fundador de la homeopatía, o por ejemplo Paracelso, también eran iniciados en la masonería, donde ahí desarrollaron todo su conocimiento y lo pudieron estudiar con toda tranquilidad. En este viaje iniciático, a este retiro en esta isla de Gales, él tuvo acceso a distintos libros en lengua celta, donde ahí se mostraban todas las tradiciones druídicas de la antigüedad, y aprendió lo que se conoce como lo que es el alfabeto Ogham o lenguaje arbóreo, donde ahí hay una serie de símbolos que ya mencioné en un vídeo anterior, donde cada árbol tiene su propio símbolo, cada árbol tiene su propia nota, su propio sonido y su propia letra. O sea, es como un lenguaje y un código oculto, disfrazado de lo que es pues toda una serie de árboles y plantas. Uno de estos libros, que es el más conocido, es el libro de Ballymote. Este libro es un libro básicamente de poemas, y en cada poema ponía pues se mencionaban distintos árboles, y de una forma más o menos así disimulada se mostraban las cualidades de cada árbol. Y entonces ahí el Dr. Bach
vio, pues apuntó estas cualidades que describían estos poemas de cada árbol, y vio también de que este lenguaje oculto que tenían los druidas con este alfabeto Ogham, como cada árbol significaba como una letra o un sonido, en el mismo poema, todo entero, que a lo mejor en un poema a lo mejor ahí se escribían, no sé, 15 o 20 árboles distintos, pues ahí habían pues 20 notas, 20 letras, 20 sonidos que uno tenía que averiguar, escribir y ahí juntar todas estas letras y notas para descubrir un mensaje oculto, un mensaje secreto que solo los iniciados en este lenguaje druídico podían entender o descifrar. Este lenguaje, aparte de, por ejemplo, los poemas que nos cantaban los trovadores de esa época, también se podían mostrar, por ejemplo, en distintas pinturas o cuadros, que a lo mejor veías una serie de árboles que si los sabías reconocer, sabías qué tipo de árbol era, y a lo mejor cuando veías esta serie de árboles, si tú sabías ese lenguaje, ahí podías ver una frase o un mensaje. O por ejemplo, en distintos jardines que tenían distintos árboles, si ese jardín lo ideó un druida o iniciado en esta lengua, podía poner estos árboles plantados en un orden concreto para quien supiera este lenguaje viera ese mensaje que estaba en ese jardín, en esa zona concreta, que a lo mejor era como un aviso, un mensaje o simplemente un código que estaba escrito ahí. Y después de varios años de estar en estos bosques leyendo estos libros, entonces él ya creó lo que se conoce como el sistema floral de Bach y lo presentó en el hall masónico de Wallingford y presentó su obra llamada La curación de las hierbas, el 24 de septiembre de 1936. Y el 27 de noviembre del mismo año el doctor Bach falleció. Pero su obra permanece hasta nuestros días y todo el mundo que las conoce ha podido disfrutar y apreciar la efectividad de este remedio floral. Bien, para quien quiera profundizar más, hay una obra de 3 volúmenes que se denomina Esoterismo Floral, de la editorial Duncan de Argentina. Estos libros en Europa son muy difíciles de conseguir, pero quien viva en Argentina o en América en general, ahí es mucho más fácil conseguirlos. Son 3 volúmenes extensos donde se aborda todo lo que son las tradiciones célticas y druídicas basadas en los libros antiguos celtas, y ahí aborda lo que es el conocimiento del Dr. Bach, el conocimiento de estas flores de Bach, tal como él las describió. Y ahí se describen una serie de poemas y cómo descifraba esos poemas también. Por ejemplo, ahí se describe, por ejemplo, distintas formas de diagnosticar a la persona según su zodíaco, según su carta astral, de una forma más personalizada para darle el remedio que según su fecha de nacimiento pues le va mejor. Bueno, es una obra muy extensa, son 3 volúmenes son gordos, y quien le interese y quiera profundizar más, de verdad que recomiendo que os adquiera porque vale la pena. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro capítulo de la ciencia del éter. Hasta pronto.